gracias, Eduardo. Muchas gracias por esta invitación. Pues en esta tarde les voy a hablar sobre cuál ha sido la experiencia que hemos tenido un grupo de actores invitados por el departamento de la Secretaría de Educación del municipio de Quito. Nos ha invitado a formar parte de este colectivo encargado de construir en forma colectiva este bachillerato en agroecología. Vamos a trabajar, o de hecho ya estamos trabajando desde hace ya muchos meses, en la construcción de este bachillerato para una mancomunidad norcentral en la provincia de Pichincha. Ya les mostraré en el mapa donde estamos ubicados. Esta iniciativa del bachillerato técnico en agroecología nace por la necesidad de promover la educación por un consumo responsable, no únicamente para los habitantes urbanos, sino también para los propios habitantes de estas 5 parroquias rurales que forman parte del Distrito Metropolitano de Quito. Otro de los objetivos es trabajar por el desarrollo de un sistema agroalimentario que sea sostenible y que sea resiliente al mismo tiempo. En varias ocasiones hemos tenido diferentes eventos sociales, eventos políticos, eventos climáticos, erupciones volcánicas, que nos han demostrado lo poco resilientes que son nuestros sistemas agroalimentarios alrededor y en el Distrito Metropolitano de Quito. Por lo tanto, una de las necesidades de esta iniciativa, uno de los objetivos es lograr que estos sistemas sean más resilientes y sean mucho más locales. También queremos promover la producción y la transformación de las materias primas, es decir, no vender únicamente materias primas como tal, productos frescos, sino también productos que sean elaborados y que tengan algún valor agregado. De hecho, en esta zona en donde estamos trabajando hay muchas frutas que son de temporada. Cuando es temporada de cosecha, el precio cae en forma impresionante y después de unos meses ya no hay producción. Entonces, queremos que haya alguna forma de que este producto pueda seguir estando disponible para los consumidores con algún valor agregado y con esta característica de mayor permanencia en los centros de distribución. Además, se está pensando en contar con una forma de distribución de estos alimentos que sea eficiente, poniendo énfasis en la comercialización justa y una comercialización inclusiva, ya que la historia en esta zona, la historia de la comercialización es la historia de los intermediarios, que ellos ponen los precios, ellos ponen las condiciones, y los agricultores lo único que hacemos es vender a los intermediarios sin tener mayor opción de negociación. Entonces, en ese sentido, quisiéramos que la comercialización sea inclusiva y más justa. Queremos también empoderar la participación tanto de productores como de consumidores en la zona. Es decir, queremos abrir también el diálogo que debe haber entre productores y los consumidores de la ciudad. Preservar la biodiversidad. Esta es una zona que empieza, estamos en un valle interandino, empieza a partir de los 1.500 metros de altitud hasta cerca de los 4.000 metros de altitud, es decir, cubrimos un área y un rango de altitud muy grande y muy diverso, y por lo tanto tenemos pequeños ecosistemas diversos que se prestan para diferentes formas, diferentes tipos de cultivos. Por lo tanto, nosotros podemos cubrir cultivos desde los que típicamente se siembran en la costa o en la Amazonía, en la parte más baja, y también los que se siembran en las partes más altas del Ecuador, y los cultivos de clima templado que se adaptan a ese tipo de clima. Entonces, la idea es aprovechar al máximo esa diversidad de climas, de microclimas que tenemos, y preservar la biodiversidad natural y la agrodiversidad, que es parte de nuestro patrimonio
También queremos gestionar investigación, producir conocimiento en alianzas entre la academia y también los usuarios y las personas, los habitantes locales de esta área. Queremos también que esto sea una estrategia para adaptarnos a los efectos del cambio climático, pero también de alguna manera para contribuir a reducir esos factores que incrementan las emisiones de CO2 en la atmósfera. También queremos aportar a la disminución de pérdidas de alimentos que se dan a lo largo del sistema productivo y del sistema de distribución de alimentos, que realmente es impresionante la cantidad de alimentos que se desperdician, en especial cuando los alimentos están producidos para determinados mercados que tienen criterios de calidad que de alguna manera evitan la entrada de productos, por ejemplo, que no cumplen con sus criterios en términos de tamaños, de formas, y que simplemente son desechados y que se pierden. Y es una pérdida para el agricultor, no para el negocio del intermediario, no es una pérdida para el que vende al detal en la ciudad, sino que es una pérdida para el agricultor. Proponer soluciones a los conflictos que surgen, como estos que les estoy narrando, en los sistemas agroalimentarios en la zona. Entonces, los sistemas agroecológicos dentro del contexto del Ecuador y lo que discutimos en el Ecuador tiene que ver con un conjunto de prácticas que nos ayudan a producir alimentos de excelente calidad y al mismo tiempo a cuidar del bienestar de la familia que produce los alimentos y del entorno donde se producen los alimentos. Es también un modo de vida. Como nos mostraba Roberto en su presentación anterior, es una forma de ver las cosas, es una forma de vivir dentro de esos entornos donde estamos. También significa diferentes formas de organización, diferentes formas de interacción social entre los actores de estos sistemas agroproductivos y de distribución de alimentos. Aparte que desde el punto de vista académico, nosotros consideramos a la agroecología también como una ciencia que tiene sus propios métodos, sus propias herramientas para producir el conocimiento, para construir conocimiento, para difundir y también para perpetuar el conocimiento en las localidades donde se hace producción agroecológica. Por lo tanto, hay muchas y muy diversas formas de enfocar, de ver la agroecología, no únicamente como una práctica que sirve para producir alimentos de calidad. El enfoque agroecológico, al menos en el Ecuador, es mucho más amplio, es mucho más diverso, incluye muchas formas de ver las cosas. Estamos ubicados en Ecuador, en la parte norte, en la provincia de Pichincha, precisamente al norte de la ciudad de Quito. La mancomunidad central, norcentral, está compuesta por la parroquia de Puellaro, Perucho, Chávez Pamba, Atahualpa y San José de Minas. Esencialmente es una zona rural, pero que en los últimos años tiene una excelente comunicación, excelentes vías de comunicación con la ciudad de Quito. Yo y mi familia somos originarios precisamente de esta pequeña parroquia que se llama Perucho. Es una de las parroquias más antiguas de esta zona. De hecho, tiene, quién sabe, una historia de 6.000, de 7.000 años de antigüedad. Fue fundada por los españoles como en 1538 o algo como eso, justo después de la fundación de la ciudad de Quito. Entonces tiene una historia de miles de años atrás, con prácticas agrícolas ancestrales que todavía se llevan a cabo en esta zona y que luego fueron también incorporadas las prácticas que vinieron de Europa en el tiempo de la colonia. Veamos los antecedentes. Esta es una feria agroecológica donde pueden ver las calabazas a las que se refería el Roberto. Tenemos zambos y zapallos que son parte de nuestra dieta. Esto es muy cerca de la mancomunidad norcentral, esto es en Pedro Moncayo. Algunas de las plantas nativas que tenemos, que utilizamos para nuestro consumo, en este caso estamos viendo el cinzo,
es una planta con un olor muy intenso que usamos para sazonar las sopas. Y aquí algunos alimentos, una forma tradicional de preparar los alimentos en uno de los mercados. ¿Qué antecedentes tenemos? Que los sistemas alimentarios son problemáticos, tienen muchas fallas en su funcionamiento. Entonces, una de estas es, por ejemplo, la falta de equidad en el acceso a los recursos productivos, a la tierra, al agua. Hay una gran cantidad de alimentos que vienen no de los alrededores de Quito, sino que vienen de sitios mucho más distantes e incluso del exterior, de fuera del país. Entonces, nosotros, como les mencionaba antes, cuando ha habido algún tipo de incidente, sea de naturaleza social, política o climática, y en este caso, en el contexto de la pandemia precisamente, nos dimos cuenta de que hay muchas fallas en los sistemas alimentarios y no son resilientes. Los mercados son ineficientes, hay altos niveles de intermediación. Yo desde niño recuerdo que mis padres, mi familia prácticamente regalaban sus productos a los intermediarios y pues realmente era una actividad económica que no permitía una vida digna en ese entonces, ¿no? Por lo tanto, gran parte de la población joven simplemente empezó a migrar fuera de estas parroquias hacia la ciudad de Quito, a buscar empleo, a buscar mejores formas de vida en la ciudad de Quito. Por lo tanto, solamente las personas muy, muy mayores es que empezaron a quedarse en estas parroquias y de hecho muchas de estas parroquias presentan un grupo etario de más de 60 años. La mayoría tienen más de 60 años. Hay niños también, hay personas muy jóvenes que viven en estas parroquias. Sus padres seguramente están en Quito trabajando. Entonces, las personas que hacen agricultura, que hacen producción agrícola, son personas de más de 60 años. Y esto motiva a esta iniciativa de que empecemos a formar a los jóvenes para que ya no tengan que salir de los sitios donde viven, donde nacieron, donde crecieron, que no necesiten salir a la ciudad, sino que se queden ahí haciendo una actividad que es saludable, una actividad que es amigable con el ambiente, que es rentable, que les permite mantener un nivel de vida que sea digno. Altísimos niveles de desnutrición en el Distrito Metropolitano de Quito, en niños presentando obesidad, por ejemplo, presentando bajo peso, los dos extremos como índices de desnutrición. La presencia de agrotóxicos en los alimentos, la presencia de agrotóxicos en el agua, en los ríos, en el suelo, en el aire, en todas partes, ¿no? Entonces, estos y muchos otros factores fueron los antecedentes que nos llevaron a iniciar con este proyecto. Diferentes actores fueron invitados y diferentes actores ahora mismo estamos trabajando basados en la invitación de la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte del Distrito Metropolitano de Quito. Tenemos el apoyo de Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras, el apoyo directo de la Universidad Central del Ecuador, que es la institución donde yo trabajo. Yo enseño agroforestería, educación ambiental y también enseño la maestría de agroecología y sanidad vegetal. También la participación de la unidad educativa San José de Minas, que está ubicada en una de las parroquias de la mancomunidad norcentral, que es donde ahí se va a construir o se va a adecuar, existe una construcción, ya es una escuela, ahí es donde se va a adecuar el entorno donde se va a trabajar con los estudiantes. Aparte de eso, hay un área en el campo propiamente donde se van a hacer las prácticas. Hay el apoyo directo de los gobiernos locales de Chavespamba, Cuéllar, Perucho, San José de Minas y Atahualpa, totalmente interesados en que haya una alternativa para sus jóvenes, para que puedan estudiar, y el apoyo siempre del colectivo agroecológico, del cual Roberto es el coordinador.
Estas son algunas de las imágenes de lo que ustedes pueden apreciar. El paisaje es montañoso, con muy pequeñas áreas que son planas, en donde hacemos agricultura. Ustedes pueden ver agricultura aquí en las laderas, porque no hay tanto espacio. Estamos rodeados de montañas, de cañones profundos del río Guayabamba y de otros ríos. Se puede ver arquitectura con tinte muy hispánico, muy ibérico, lo mismo el arte barroco, herencia ibérica, y los agricultores con más de 60, más de 70 años, son la mayor parte de los que hacen agricultura. Hay algunas áreas donde se hace turismo también, muy interesante. La iniciativa turística en esta zona se llama la Ruta Escondida. Escondida porque no era conocida en forma masiva como otros destinos turísticos que hay alrededor de la ciudad de Quito. Es en los últimos 10 años, digamos, que empieza a tener algún interés desde el punto de vista turístico, ya que hay un excelente patrimonio cultural y patrimonio natural también que puede presentarse a los visitantes. ¿Cómo queremos enfocar la agroecología para este bachillerato técnico para la mancomunidad? Como una ciencia, como os decía, que tiene sus propios métodos, sus propias herramientas, basados más que nada en métodos que son mixtos, cualitativos, cuantitativos. Se considera también como un movimiento social que ha provocado diversas dinámicas de asociaciones, de cooperativas, de diversas formas de interacción de los seres humanos, tanto de consumidores como de productores. Y también, obviamente, es un sistema de prácticas que nos permiten obtener alimentos de excelente calidad. Inicialmente se pensaba que la agricultura sustentable o la agroecología tiene que ver con la intersección entre el crecimiento económico y la protección del ambiente. Pero una vez que empezamos a reflexionar, empezamos a discutir, nos damos cuenta de que esta no es la única intersección que existe para el estudio o para el tratamiento de la agroecología. Existen un sinnúmero de intersecciones, algunas de ellas las vamos a ir viendo en esta presentación. Hay muchos más criterios que constituyen el enfoque de la agroecología que nosotros queremos dar para nuestros jóvenes estudiantes del bachillerato. Queremos que tengamos un enfoque sistémico, considerar a la finca un sistema, a la familia un sistema, a la comunidad un sistema, a la parroquia un sistema, a la cuenca hidrográfica un sistema. Entonces, con ese enfoque sistémico es que podemos de una mejor manera comprender qué elementos están dentro del sistema, qué elementos vienen de fuera, qué elementos son gratis. La luz del sol, la lluvia, el aire, el CO2 es gratis, está ahí para que a través de la fotosíntesis pueda transformarse en alimentos, pueda transformarse en biomasa. Entonces, es a través del enfoque sistémico que nosotros podemos de alguna manera reflexionar adecuadamente sobre cómo opera el agroecosistema. Tiene que ser participativo y es por eso que nos convocamos tantos actores al mismo tiempo. Y también, obviamente, los padres de familia de los chicos que ya tienen 14, tienen 15 años y están listos para poder entrar al bachillerato. Normalmente entran entre 15 y 16 años al bachillerato, que dura 2 años. Entonces, se ha levantado muchísimo interés de parte de los padres, pensando en que ya por fin va a haber una alternativa. Entonces, el hecho de convocar a tantos y tan diversos actores es algo muy positivo de parte de este proyecto. El que esta iniciativa sea relevante, es decir, que sea interesante, que sea importante, que les llegue a importar a los beneficiarios de esto. Y los beneficiarios somos tanto los que trabajamos directamente en este bachillerato como los estudiantes, sus familias y los consumidores que están en la ciudad de Quito. Todos estamos interesados y para todos esto tiene que ser relevante, tiene que ser importante, tiene que estar basado en el contexto sociocultural de esta mancomunidad, de esa realidad andina, indígena, mestiza, con prácticas culturales, prácticas agrícolas
milenarias, prácticas adquiridas hace 500 años, prácticas contemporáneas dentro de una práctica social y cultural muy específica, tan cerca de la ciudad de Quito y tan lejos al mismo tiempo. Estamos separados de la ciudad de Quito por un cañón súper profundo de 800 metros de profundidad, que eventualmente, bueno, hay un puente, ¿no? Y eventualmente, históricamente, ese puente se derrumbaba por las crecidas del río, por derrumbes, por diferentes razones, y toda la mancomunidad quedaba totalmente aislada de la ciudad de Quito por años, por años. Entonces, existe una cultura de sostenibilidad en esa zona. Es decir, existe una cultura de autosuficiencia alimentaria, más todavía por esa diversidad de microclimas, de pisos climáticos que tenemos en esta zona andina. Entonces, eso ha contribuido a que ya como parte de la cultura exista esa costumbre de ser autosuficientes en términos alimentarios. Basado en un contexto biofísico muy específico, nosotros estamos en la mitad del mundo, en el 0,00000. Ahí estamos ubicados, un poco al norte y otro poco al sur de la línea ecuatorial. Por lo tanto, nuestro clima es muy particular, es esencialmente tropical. No hay verano, no hay invierno, no hay primavera, no hay otoño. Lo que hay es solsticios y equinoccios. Y los patrones climáticos responden a los solsticios y a los equinoccios. Nosotros tenemos ciertas celebraciones que son importantes. Por ejemplo, una de las celebraciones más importantes en mi pueblo es la fiesta de San Miguel Arcángel, que es 29 de septiembre, porque empieza a llover. Es decir, las lluvias y los periodos secos están directamente relacionados con la presencia de los equinoccios y los solsticios. Por lo tanto, tenemos equinoccio en marzo, llueve cantidades. Tenemos equinoccio en septiembre, llueve cantidades. Por lo tanto, es ese el contexto biofísico relacionado con el contexto cultural, con las celebraciones que tenemos y que representan ese inicio de un trimestre o de una época que tiene ciertas características. Tiene que estar basado en los sueños, en las expectativas de las personas que van a estar involucradas en este proceso. Y tiene que tomarse en cuenta, obviamente, las instituciones que existen, las instituciones que van a colaborar, las instituciones que se van a ver beneficiadas y las formas de gobernanza, las formas de participación. Y luego pongo el COVID-19. ¿Qué pasa? Muchas de las reuniones que tenemos, obviamente casi todas las reuniones que tenemos son a través de las tecnologías digitales. ¿Y quiénes pueden participar más? Los que tienen un buen servicio de Internet. Hay muchas personas que no tienen un buen servicio, que no tienen más que su celular con un paquete de datos que se acaba, y esas personas pueden participar menos. Entonces, es un proceso que queremos que sea totalmente participativo, pero debido a las circunstancias actuales, no siempre es posible que esto suceda. Entonces, es por eso que les ponía el contexto COVID. Nosotros hemos trabajado anteriormente con actores locales. De parte de la Universidad Central ya hemos venido haciendo investigación sobre conocimientos ancestrales, uso de la planta. Hemos estado trabajando sobre etnobotánica. Entonces, ya hay antecedentes, ya tenemos con qué trabajar. Es decir, la presencia de la academia en la zona es muy importante para poder iniciar y dar ese fundamento científico a lo que estamos empezando a hacer. Por lo tanto, no es que nace de la nada, nace de algo que ya se venía construyendo por miles de años. Como les digo, la cultura agrícola de esta zona es muy rica y ese conocimiento venía heredándose en forma oral de generación en generación, pero la academia tiene que entrar en un momento dado. Entonces si es que nosotros no intervenimos desde la academia, es mucho más difícil el que podamos sistematizar este conocimiento y podamos de alguna manera
arreglarlo de tal forma que sea accesible a diferentes públicos, a diferentes audiencias que podemos tener, que corresponde a los diferentes actores que están participando en esta iniciativa. Hay varias tesis de mis estudiantes que tienen que ver con el uso de las plantas y con prácticas ancestrales. Nosotros enfocamos a la agroecología desde 6 dimensiones. Hablamos de la dimensión ambiental, que se refiere a la gestión de los recursos naturales, por ejemplo, con el agua. El agua, cuando nosotros hablamos del agua, lo enfocamos desde la cuenca hidrográfica, no únicamente desde el riego. El riego es un elemento de la gestión de los recursos hídricos. Normalmente, en mi zona, porque estamos en un sitio muy, muy seco, en Perú, Perucho es muy seco, a diferencia, por ejemplo, de Atahualpa o de San José de Minas, donde llueve más, estamos a 20 minutos de Atahualpa y el clima es totalmente distinto, porque estamos más alejados de el Mojanda. El Mojanda es un monte donde se genera el agua, donde se generan las lluvias, ahí está el páramo. Entonces nosotros cuando hablamos de agua, desde el punto de vista de la dimensión ambiental, hablamos de la cuenca hidrográfica. Hablamos desde el enfoque sistémico, hablamos desde la gestión del paisaje en general, no únicamente del agroecosistema, sino del paisaje en general. Tiene que ver con la gestión del predio, y la gestión del predio tiene que ver con 5 subsistemas. Desde ahí viene el enfoque sistémico. Hablamos del subsistema suelo y fertilidad, en primer lugar. Hablamos del subsistema agua y humedad. Hablamos del subsistema cultivos y biodiversidad. Hablamos de los animales, la integración de los animales. Y hablamos de la integración de especies arbóreas, de hábito arbóreo y arbustivo. Por lo tanto, estos son algunos de los elementos que están asociados con la dimensión ambiental. Luego hablamos de la dimensión económica, que no tiene que ver únicamente con las ventas de productos. Muchas veces, cuando hablamos de la dimensión económica, las personas se enfocan únicamente en la venta de los productos. Pero nosotros lo enfocamos desde la autonomía de los insumos. Lo enfocamos desde el autoabastecimiento de alimentos para la familia o para la comunidad. Hablamos desde el acceso a fuentes de financiamiento, desde las diferentes formas de distribución de los alimentos, de mercadeo de los alimentos, de la reinversión de ganancias, del valor agregado que se le pueda dar a las materias primas, a los mecanismos de registros de compras, de registros de ventas, de atención a las externalidades que muchas veces no se toman en cuenta. Y no se toman en cuenta porque muchas veces son invisibles, ¿no? Entonces, hay externalidades, digamos, pongamos un ejemplo, cuando se siembra banano para obtener las mejores cabezas de banano, se cubren con fundas de plástico. Y he visto en muchos paisajes, en la costa del Ecuador, que esas bolsas de plástico son desechadas encima de la carretera, en el campo, en donde hay vegetación natural. Sin que haya un reciclaje de ese plástico o una reutilización de ese plástico. ¿Quién paga por esto? Eso es lo que llamamos externalidades. ¿Quién paga por este daño ecológico? Lo paga la sociedad, lo paga el planeta, lo pagan nuestros hijos, lo pagan las personas que todavía no nacen. A eso nos referimos con las externalidades. Entonces, cuando nosotros hacemos agroecología, nosotros como agricultores nos hacemos cargo de esas externalidades. Nosotros reducimos el impacto ambiental de tal forma que ustedes, los consumidores, no tengan que pagar por esas externalidades. También en la dimensión económica nos referimos a la gestión de riesgos. ¿De qué manera, qué prácticas tienen los agricultores para reducir sus riesgos? Un ejemplo, la agrodiversidad, la inclusión de varias especies dentro de un mismo
dentro de un mismo agroecosistema, de tal forma que se asegura el que ciertas especies serán resistentes a la sequía, resistentes al exceso de agua, resistentes a cierta plaga, a cierta enfermedad, a ciertas prácticas. Por lo tanto, ese es un ejemplo de cómo, desde el punto de vista económico, nosotros entendemos la gestión de riesgo. Desde la dimensión cultural, hablamos básicamente de las dinámicas del conocimiento. Cómo se produce, cómo se produjo el conocimiento agrícola, cómo se difunde ese conocimiento, desde qué canales se difunde, con qué herramientas, con qué estrategias se difunde el conocimiento y cómo se pereniza ese conocimiento, cómo es que se quedó plasmado en nuestro territorio, en nuestras fincas, en nuestras casas. Se quedó como plasmado como un documento didáctico, ese conocimiento, esa práctica de nuestros antepasados. Hablamos en lo cultural también sobre cómo nosotros, con esa conducta todavía colonial, nos avergonzamos de nuestro conocimiento y necesitamos una aprobación externa, que venga alguien de afuera y diga, lo que usted hace es bueno, está bien hecho. Es decir, necesitamos que alguien que no es de aquí venga a decirnos que está bien. Y eso es algo cultural, es algo que es una herencia colonial, ¿no? Otro aspecto cultural que tomamos en cuenta es el trabajo colaborativo. En nuestra zona se llama la minga. Entonces nosotros nos ayudamos entre gente que es familia, gente que son vecinos, gente con quienes tenemos algún tipo de relación, nos ayudamos entre sí para hacer ciertos trabajos que implican una cantidad de mano de obra, por ejemplo, la siembra, la cosecha, incluso construcción de una casa y cosas como esas. Otro aspecto cultural que tomamos en cuenta es la gestión del material genético, que está asociado con formas de consumo tradicional, que está asociado con platos típicos, platos tradicionales. Por ejemplo, en la Semana Santa, nosotros consumimos la fanesca. La fanesca tiene granos que no todos son granos americanos, pero tenemos el frijol, las diferentes calabazas, el maní, que entran, el choclo, el maíz, que entran dentro de la gastronomía durante esta semana en esta sopa que es la fanesca y que garantiza una gestión adecuada del material genético, evita la desaparición del material genético. Lo mismo pasa en noviembre, cuando hacemos la colada morada, necesitamos amaranto, necesitamos ataco, necesitamos hierba luisa, necesitamos cedrón, un montón de plantas que necesitamos para poder elaborar esa bebida que es tradicional y que garantiza el mantenimiento de la agrodiversidad. Es cultural, ¿no? Es un componente cultural. Desde la dimensión social, hablamos del bienestar del individuo, de la familia, de la comunidad, de la sociedad, del planeta. También está relacionado con las diferentes formas organizativas, con las formas de liderazgo, con los mecanismos de toma de decisiones y nuevamente retorna el tema de los caudillos, de los jefes supremos, de la hacienda, de la forma como heredamos esa forma de ser colonial, ¿no? Entonces, en ese sentido, es cultural, es social, es político, tiene un montón de connotaciones, la colonialidad tiene un montón de connotaciones, está presente como un elemento de las diversas dimensiones de la agroecología. Entonces, es algo que nosotros deberíamos ya estarnos liberando, pero sin embargo, ni siquiera en la academia nos estamos liberando. Todavía entendemos que el ingeniero agrónomo tiene que salir al campo a enseñar a esa pobre gente, a esos pobres agricultores que no saben nada. Tenemos que ir a enseñarles las cosas que produce la academia, cuando en realidad todos los que somos ingenieros agrónomos de la universidad fuimos al campo a aprender, a preguntar a los agricultores, a quedar mal muchas veces, a llenarnos de vergüenza, porque desconocemos cosas básicas que los agricultores del campo nos han enseñado a nosotros los ingenieros agrónomos. Por lo tanto, esa
esa idea de que el agricultor es un recipiente vacío a donde va el técnico, el extensionista agrícola a rellenarle de conocimiento al agricultor, ya fue criticado por Paulo Freire en 1973. Por favor, 1973. Es ahí cuando ya debió haber cambiado todo y seguimos hablando de las mismas técnicas, de las mismas formas de educarle al agricultor, de enseñarle al agricultor, en lugar de tener más bien un enfoque de un intercambio de conocimientos, una construcción colaborativa de conocimientos. A mí me molesta grandemente la palabra extensión agrícola por esa connotación colonial que tiene. Entonces, está dentro, lo vemos dentro de esta dimensión social. También nos interesa en la dimensión social la rendición de cuentas, el poder evaluar la gestión de nuestros líderes, de nuestras instituciones. Eso también tiene que ver con lo social. O sea, no es simplemente decir, ya tenemos carreteras. ¿Cuánto costó? ¿De dónde salió el dinero? ¿Y a dónde se fue el dinero? Eso también quiero saber, ¿no? Rendición de cuentas es súper importante. Las formas de participación. Y nuevamente regreso al tema del Internet. ¿Cómo quisiéramos que todo el mundo estuviera participando a través de estos canales digitales? Pero no siempre es posible. Hay personas que no pueden conectarse, que no dominan la tecnología, que no tienen acceso a la tecnología, que en la zona donde ellos viven no llega una buena señal de Internet, por ejemplo, y eso tiene que ver con esta dimensión social, las formas de participación dentro de este contexto que es la pandemia. ¿Qué redes de apoyo existen? Y regreso al colectivo agroecológico. El colectivo agroecológico es una enorme red de apoyo a nivel de todo el país y que todos podemos contar con eso. Las alianzas que se pueden construir entre productores y consumidores, que también son muy importantes. Cuando hablamos de la dimensión política, hablamos de formas de gobernanza, de autonomías, de soberanía alimentaria, de soberanía en los recursos genéticos. Volvemos a hablar de colonialidad, hablamos nuevamente de rendición de cuentas, hablamos de compromiso con la comunidad. Cuando yo estaba haciendo mi tesis de doctorado, por ejemplo, yo conversaba con las agricultoras y decían, mire, yo no gano nada siendo lideresa, siendo la presidenta de esta cooperativa, pero yo tengo un compromiso con mi comunidad, tengo un compromiso con mi familia que yo no les puedo traicionar y es por eso que sigo trabajando. Entonces, eso es uno de los elementos que nosotros tenemos que recuperar y reflexionar, el compromiso que existe de estas personas. No es porque estén ganando dinero, no es porque estén ganando fama, es porque tienen un compromiso con su comunidad. Formas de acción colectiva. ¿Qué tipos de formas, qué tipos de acción colectiva son las que se generan a partir de la agroecología? Son muy interesantes de discutir, de reflexionar y de investigar. Y también las formas de interacción que existen con las instituciones existentes en la zona de trabajo. Y luego está la dimensión la dimensión ética, que tiene que ver con nuestros comportamientos cotidianos, que responden a qué? Responden a nuestros valores, responden a nuestros principios, a nuestras obligaciones morales, a lo que nosotros entendemos como lo que debe ser, lo que se debe hacer, con la equidad en el acceso a recursos, al agua, al crédito, equidad en el acceso al suelo, a la tenencia de la tierra, a la cooperación en lugar de la competición, ¿no? A las relaciones justas que debe haber entre los actores. Entonces, esas son las dimensiones que queremos que sean parte de ese enfoque de la agroecología para nuestro bachillerato técnico, para nuestros jóvenes de la mancomunidad. Por ejemplo, hablando de la dimensión ambiental, ¿no es cierto? Nosotros, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Queremos enfocarnos en la gestión del paisaje. No únicamente en el producto que voy a sembrar tomates, no, es el paisaje la unidad de manejo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del agua y la humedad, cualquier forma de agua que exista, si es vapor, si es rocío, si es hielo,
si es nieve, si es granizo, si es agua líquida. De esa agua vamos a hablar, de todas esas formas de agua, de la humedad, con el enfoque de cuenca hidrográfica, no únicamente del riego. El riego es uno de los tantos elementos que están dentro de este subsistema. El subsistema suelo y fertilidad, las diferentes formas de tratar al suelo, de manejar el suelo, de enriquecer, de reducir la posibilidad de erosión, por ejemplo, de cubrir al suelo. Estamos en la mitad del trópico, estamos en la mitad del mundo. Entonces, los suelos no tienen la profundidad, por ejemplo, de los suelos que hay en el hemisferio norte o de los suelos que hay en el hemisferio sur. No, estamos en la mitad del mundo. Los suelos son muy delgados, muy frágiles y además provienen de una sucesión de erupciones volcánicas. Entonces, si hacemos un corte en nuestro suelo, nos encontramos con un suelo agrícola de 20 centímetros y una erupción volcánica de 2 metros y un suelo agrícola luego de 10 centímetros y una erupción volcánica de 12 metros de profundidad. Esa sucesión de erupciones volcánicas es lo que nosotros tenemos como suelo. Muchas veces ni siquiera tiene 2, 3 centímetros de suelo orgánico en muchos lugares, en especial donde nosotros. Entonces, tomamos prestamos mucha atención a cómo está el suelo, qué características tiene y cómo podemos elevar sus niveles de fertilidad, reducir sus niveles de erosión. Después hablamos del otro subsistema, que es de los cultivos desde el punto de vista de la biodiversidad funcional. Es decir, reconocemos qué funciones requiero yo en mi agroecosistema, qué quiero que suceda en mi agroecosistema. Quiero que se fije nitrógeno, quiero que se conserve el agua, quiero que se reduzca la erosión, quiero que se reduzca la evaporación del agua del suelo, quiero un montón de cosas quiero yo. Quiero esas funciones. ¿Qué organismos, plantas, animales, microorganismos pueden operar de tal forma que ese servicio sea prestado dentro del agroecosistema? A eso se refiere la diversidad funcional. ¿Qué está haciendo esta planta aquí? ¿Qué está haciendo el maíz junto al frijol, junto a la quinoa, junto al amaranto y rodeado por la calabaza, por el sambo, por el zapallo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué funciones cumplen? Entonces, en ese sentido, a eso es lo que nos referimos cuando hablamos de los cultivos desde el punto de vista de la biodiversidad funcional, la integración de los animales. ¿Con qué finalidad integramos los animales? Los animales cumplen un rol fundamental en el reciclaje de nutrientes, en el reciclaje de materiales que no podemos consumir como humanos, que no podemos vender en el mercado y que necesitan una gestión, necesitan que suceda algo con esos materiales. Los animales se lo comen y lo transforman en proteína, lo transforman en lana, lo transforman en diferentes mercancías que podemos intercambiar en el mercado o alimentos para mi familia. Y lo que más me sirve, la materia orgánica, la majada, la orina de los animales, que va a retornar al subsistema suelo. Entonces estamos hablando también de una interacción que existe entre los diferentes subsistemas. Esos subsistemas no tienen paredes, no tienen límites. Están circulando materiales y energía todo el tiempo entre subsistemas. Y luego está la integración de árboles y arbustos, es decir, especies que tengan ese hábito de árboles, de tener esa forma, árboles y arbustos, y tienen también unas funciones muy específicas que cumplen para nosotros dentro del agroecosistema. Es un ejemplo, nada más les pongo la dimensión ambiental como un ejemplo de cómo lo queremos tratar. Entonces, el bachillerato para nuestros jóvenes tiene que empezar con una capacitación, con una sensibilización primero y luego una reeducación a los funcionarios que ya trabajan en esta escuela, en la escuela municipal en San José de Minas. Entonces, nosotros, ¿qué temas quisiéramos proponerles como reflexión, como parte de este currículum para los funcionarios, para los directivos, los docentes, los trabajadores, los administrativos, los empleados? ¿Qué?
El entender los enfoques de la agroecología como una ciencia, como una práctica, como un movimiento sociopolítico. Las 6 dimensiones de la agroecología a las que ya nos referimos, el enfoque sistémico con sus 5 subsistemas, como lo habíamos mencionado ya antes. La gestión del paisaje desde la biodiversidad funcional. Dijimos, estas funciones necesito, estos organismos tengo. Y tales organismos cumplen tales funciones, ¿no? Entonces se refiere a esto. La gestión del paisaje desde los servicios ambientales, servicios de abastecimiento, servicios de regulación, servicios de soporte, servicios culturales, identificar qué organismos van a cumplir con qué servicios ambientales, van a entregar qué servicios ambientales, de tal forma que podamos determinar también qué servicios ambientales no están sucediendo, o qué organismos yo debería integrar en mi agroecosistema para que sí sucedan esos servicios ambientales. Estrategias de gestión de plantas voluntarias que se llaman, en la universidad nos enseñaron que se llaman malezas, sin embargo ya nos educó Roberto y dijo, no, no son malezas, tienen una función, están ahí por alguna razón. ¿Cuál es esa razón? Estudiemos los servicios ambientales. Y ahí vamos a saber por qué razón esas plantas están ahí y qué están haciendo, cuál es el servicio que están prestando. Es así como las plantas, es así como el paisaje nos educa a los agricultores. ¿De qué están haciendo esos organismos ahí? ¿Por qué están ahí insistentemente, año tras año, en tal época, cuando llueve o cuando no llueve, o cuando qué, cuando pasa qué cosa, ¿no? Y los organismos que en la universidad nos dijeron que se llaman plagas, ¿qué están haciendo y qué nos están enseñando a los agricultores, ¿no? Gestión del conocimiento agroecológico. ¿Cómo se produce el conocimiento? ¿Cómo se difunde? ¿Y cómo se perenniza en el paisaje, en la chacra, en la casa, en la cocina? ¿Sí? La comercialización asociativa y los sistemas de garantía, que son unos sistemas construidos por más que nada por los productores agroecológicos en conversación con los productores, y que sería un tema completo de conversación sobre cómo operan, cómo se crean, cuándo se necesitan este tipo de sistemas participativos de garantía. Entonces les pongo un ejemplo cuando hablamos de agrodiversidad funcional, ¿a qué nos referimos? Partimos de una premisa de que la producción de alimentos es producto de una intersección entre las 6 dimensiones de las que ya hablamos. Tiene que ver con temas ambientales, culturales, económicos, sociales, éticos, políticos. En esa intersección se producen los alimentos, ¿sí? Y cuando hablamos de la sanidad vegetal, plagas, enfermedades, arbences, es una consecuencia de la gestión del paisaje. Lo que yo haga en ese paisaje agrario es consecuencia, quiero decir, produce sanidad vegetal o no produce sanidad vegetal. Así que todo depende de qué es lo que yo hago, porque en última instancia, lo que yo estoy haciendo en la práctica, a través de la práctica agrícola, es intensificar servicios ambientales que yo deseo que sucedan. Pero en ese ejercicio de intensificar los servicios ambientales, yo puedo estar haciendo atrocidades, yo puedo estar haciendo cosas muy incorrectas. Entonces, cuando yo me olvido de que la naturaleza tiene límites, cuando yo me pienso que lo único que debe marcar la pauta de mi dinámica es el mercado, por ejemplo, es la venta de los productos, es ahí cuando empiezo a perder el equilibrio en mi agroecosistema. Y por esa pérdida de equilibrio en el agroecosistema es que yo tengo plagas, enfermedades y arbences. Pero el momento en el que la gestión es sostenible, en la que hay interacción entre los diferentes subsistemas, los subsistemas están robustos, están funcionando, están maduros, entonces yo tengo sanidad en mi producción agropecuaria. Otra cosa es potenciar esas interacciones que existen, esos procesos ecológicos normales, naturales, potenciarlos. Por ejemplo, cuando yo digo yo necesito y soy consciente de que hay una función de polinización
Yo necesito insectos que polinicen mis plantas para poder tener productos, para poder tener mercancías que vender. Entonces yo voy a potenciar esa interacción que hay, por ejemplo, entre la flora silvestre, entre plantas arbustivas, entre árboles que producen flores, que producen alimento para los insectos que eventualmente van a polinizar mis frutales, por ejemplo. Entonces, el potenciar las interacciones que existen, interacciones que ya se dan, pero yo quiero intensificar. ¿Por qué? Porque estoy intensificando los servicios ambientales que yo quiero obtener. Entonces, esa es la labor del agricultor, reconociendo los límites que tiene la naturaleza. El uso de indicadores que pueda yo medir, que me puedan decir si realmente una determinada práctica, una determinada intervención realmente está produciendo el efecto que yo había planificado. Y considerar todo el tiempo las 6 dimensiones de la sostenibilidad. Es simplemente un ejemplo, ¿no? Bueno, luego nos basamos también para diseñar el bachillerato en los criterios de cualificación que ya existen en la Secretaría Técnica, en donde se diseñan las cualificaciones que deben tener los técnicos. Entonces ahí hay en el Catálogo Nacional de Cualificaciones, hay para la producción agroecológica. Entonces ellos parten de esta premisa. Nosotros la vamos a enriquecer, pero no vamos a partir de la nada. Partimos de algo que ya existe. Ellos se proponen producir alimentos agroecológicos en sistemas autónomos, transformando en consideración la conservación del ambiente, tomando en consideración la conservación del ambiente, la familia, la agroforestería, el manejo ecológico del suelo, los cultivos, las crianzas, la humedad, los sistemas participativos de garantía y la comercialización y las dimensiones del enfoque agroecológico establecidas. Muy similar a lo que nosotros estamos proponiendo. Sin embargo, nosotros le vamos a enriquecer con ese otro enfoque, ¿no? Aquí lo que se describe es al técnico que seguramente va a ser contratado por una empresa o por una persona que tiene una explotación agrícola. Sin embargo, nosotros queremos darle más sustancia a eso que dice ahí, autónomos, sistemas autónomos. Entonces, quisiéramos que el mismo técnico en agroecología sea capaz de transformar sus materias primas, de comercializar sus materias primas. Entonces, en ese sentido, partimos de este insumo que ya existe del Ministerio de Trabajo y le damos el enfoque que quisiéramos darle, que ya les he descrito a lo largo de esta presentación. Entonces, ¿qué más nos proponen? Nos proponen 5 unidades de competencia. Hay la primera unidad de competencia que habla de realizar el diagnóstico del sistema productivo. Entonces, el técnico en agroecología tiene que ser capaz de realizar un diagnóstico, de saber qué tiene, con qué parte, hacer una línea de base sobre la que va a implementar su proyecto agroecológico. Tiene que ser capaz de diseñar el sistema agroecológico de acuerdo a los criterios de transición establecidos de la producción establecida. ¿Nosotros qué le ponemos? Diseñar el agroecosistema con el enfoque de los 5 subsistemas, por ejemplo, ¿no? Entonces le vamos, como ustedes ven, le vamos enriqueciendo. Para la competencia número 3, implementar el sistema agroecológico para el mejoramiento continuo de agroecosistemas productivos sostenibles de acuerdo a especificaciones técnicas establecidas. En este caso, igual le vamos a dar la forma definitiva para que siempre nos estemos refiriendo a los 5 subsistemas y también a las dimensiones de la sostenibilidad, las dimensiones de la agroecología. La competencia número 3 habla ya de implementar el sistema agroecológico. Eso ya dijimos. Vamos a la 4. Ok. Me pasé. Un momentito. Vamos a la 4. Producción de alimentos agroecológicos de acuerdo a principios agroecológicos. Obviamente, hablaremos de cuáles son esos principios, hablaremos de la biodiversidad funcional, de acuerdo a una normativa y técnica vigente. Entonces, la normativa, ¿de dónde viene? ¿De afuera? No, la normativa viene de adentro. Nosotros trabajamos con unos principios agroecológicos y la forma como yo cumpla esos determinados estándares que debe tener el producto final dependerán de mi finca, dependerán de mi realidad biofísica,
del número de personas que trabajan en mi finca, de la cantidad de agua que tengo, de cómo me afecta el clima, de diferentes factores dependerá. Por lo tanto, no es que vamos a tener unas normas establecidas, sino unos principios. Y a partir de esos principios, en cada localidad es que se tiene que desarrollar una norma. ¿Cómo hacer las cosas? ¿Para qué? Para cumplir con un estándar. Yo puedo darme 2 vueltas para cumplir con el estándar, o tengo que darme 5 vueltas para cumplir con ese estándar. Todo dependerá de cuál es mi contexto. Entonces, un poco le vamos a ir modificando estas unidades de competencia que nos han venido ya hechas, ¿no? Luego, el quinto dice participar en la comercialización avalados por un sistema participativo de garantía. Entonces, nosotros queremos enseñar a las personas las diferentes formas de mecanismos de garantía que ya existen, que existen en Latinoamérica, que existen en otros diferentes lugares del mundo y que están operando, que están funcionando, que involucran a los diferentes actores. Entonces, no es que simplemente va a producir de acuerdo con el aval de un sistema participativo de garantía. Queremos que construya su sistema participativo de garantía, ¿no es cierto? Entonces, eso le da un poco más le enriquece a este enfoque.